Hola, bienvenidos a mi sillón bíblico. Mi nombre es Abel de la Costa y comenzamos hoy un nuevo año litúrgico. Un año litúrgico de ciclo A. Miren, voy a hacer un sillón quizás un poquito largo, últimamente vienen siendo un poquito largos, pero lo voy a dividir en capítulos, así que lo que uno no quiera escuchar, vale, lo va salteando, ¿eh? Los capítulos están marcados aquí abajo en la caja de descripción del vídeo. Vamos a hablar primero de lo que son los ciclos litúrgicos, un poquito del origen del Adviento, luego ya nos metemos en el ciclo A y luego ya vamos lectura por lectura. Como siempre, les recomiendo ver los vídeos anteriores, pero bueno, el que engancha el sillón bíblico ahora puede empezar tranquilamente con este vídeo. Bien, empecemos primero por algo muy lindo, que es que el sillón bíblico hoy comienza, podríamos decir, su octava temporada. Es verdad que en realidad empezó en enero este sillón bíblico, en enero de 2019, pero es cierto que, digamos, yo tomo como temporada del sillón bíblico cada año litúrgico. Entonces esta sería su octava temporada, va a ser la tercera vez que tratamos un ciclo A. Bien, ¿qué son los ciclos litúrgicos? La reforma litúrgica del Concilio Vaticano II vio que era mejor dotar a la misa y a la liturgia en general, pero en particular a la misa, de una mayor riqueza bíblica que la que había en la liturgia anterior. Y entonces estructuró las lecturas de la misa en los domingos en 3 ciclos, en 3 periodos de un año, cada uno de los cuales está asociado a un evangelio sinóptico dominante. A ver, vamos palabra por palabra. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, y evangelio dominante porque es el que más se va a leer ese año. No en exclusividad, porque todos los años leemos fragmentos de Juan, o incluso, por ejemplo, en el periodo de Navidad siempre se va a leer Mateo y Lucas, porque son los que tienen evangelio de infancia. Entonces no es que el periodo tiene exclusivamente el evangelio sinóptico que le da su tono, pero sí que ese es el evangelio dominante. Los nombres ABC siguen el mismo orden que los 3 evangelios sinópticos. Entonces el ciclo A lo asociamos a Mateo, el ciclo B a Marcos, el ciclo C a Lucas. Como Marcos es mucho más breve que los otros, entonces el ciclo B tiene fragmentos extensos del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan está presente en todos los ciclos, pero no tiene un ciclo propio. Bueno, eso es más o menos en general. ¿Cuándo empezó eso? En 1970. Así que simplemente se van alternando ABC, 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 se van alternando y ahora nos va a tocar un ciclo A. Antes de eso, ¿qué había? Pues lecturas fijas. Y mayormente las lecturas que se hacían, mayormente porque la estructura del calendario litúrgico era un poco distinta, pero mayormente coinciden con la estructura del ciclo A. Así que estamos en este ciclo ante la organización más antigua de los textos de la Biblia leídos en la liturgia. Eso en cuanto a los domingos. En cuanto a los días de semana también se siguen ciclos, pero son 2 ciclos, año par y año impar. Así que no tiene nada que ver lo que leemos en la semana con lo que leemos el domingo. De hecho, se da a veces que repetimos el mismo evangelio un lunes que un domingo. Incluso a veces está apuntado en el leccionario de misa, bueno, si se ha leído esto el domingo, se lee en lugar tal otra cosa. Porque son ciclos que corren paralelos, no están coordinados uno con el otro. En el ciclo dominical se leen los evangelios prácticamente se puede decir que completos. Y se lee muy buena parte de los fragmentos más significativos del Antiguo Testamento y mucho del Nuevo Testamento. Mucho, no todo, porque no entrarían en un ciclo de 3 años. Para leer, para escuchar, proclamar la Biblia completa hay que ir a misa todos los días, porque en la liturgia de día de semana sí que se puede decir que se lee la Biblia completa. Igual tampoco, en 2 años se lee todo, pero se lee muy significativamente
tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Eso son los ciclos litúrgicos en general. El ciclo litúrgico está asociado al año litúrgico. El año litúrgico no coincide con el año calendario, sino que empieza a fines de noviembre. ¿Cuántos fines de noviembre? Bueno, 28 días del domingo anterior a la Navidad. Ese es el inicio del Adviento. Así que se busca la Navidad, se busca su domingo anterior, se restan 4 semanas y ese es el inicio del Adviento, que puede caer, por lo tanto, entre el 27 de noviembre y el 2 de diciembre. Es lo que va cayendo cada año. Este año lo tenemos el 30 de noviembre. El Adviento da inicio al año litúrgico. El año litúrgico es un año, podríamos decir así, que cualificado, donde cada periodo tiene un valor muy propio. Lo llamamos los tiempos litúrgicos. Hablamos del Adviento, de la Navidad, son tiempos fuertes. Luego hablamos de un tiempo ordinario, es un tiempo que podríamos decir es llano. Nos dedicamos a escuchar sobre el misterio de Jesús a través de su propia predicación en los evangelios. Luego viene un tiempo ya fuerte nuevamente, la Cuaresma, la Pascua. Luego se retoma el tiempo ordinario, así hasta el final. Y tiene una peculiaridad, es que el final del tiempo litúrgico anterior, 2 semanas antes, se habla fuertemente de la segunda venida del Señor, con la vista puesta en la fiesta de Cristo Rey. Y resulta que cuando empezamos el Adviento también hablamos de la venida del Señor, de la segunda. El Adviento no es el tiempo de preparación para la Navidad de manera exclusiva. En parte es eso, sobre todo a partir del día 17 de diciembre, donde decisivamente todos los textos ya apuntan al nacimiento del Señor. Pero el Adviento como tal no es la evocación del nacimiento del Señor, del nacimiento histórico, porque en la Navidad no celebramos el cumpleaños del Señor. Lo que celebramos es su primera venida de una serie de venidas que tiene hacia nosotros. La venida en la humildad de la carne en el nacimiento, la venida de su predicación, la venida a nuestra propia alma, la venida que esperamos al fin de los tiempos. Así que se puede hablar de varias venidas del Señor. Y de hecho, Adviento quiere decir eso, venida. Pero ¿cuál de esas venidas? Todas. Bueno, si nosotros vamos a los evangelios sinópticos, nos encontramos que Jesús predicó de una manera muy especial, tan especial, que sus contemporáneos veían en él algo distinto. Habla con una autoridad que no la tienen los escribas nuestros. Habla de otra manera. ¿Y qué era esa otra manera? Él anunciaba algo que nadie había anunciado, y que es que Dios viene al hombre. Dios viene a nosotros. El tiempo se ha acercado, el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios está entre vosotros, el reino de Dios ha llegado. Entonces, eso que nosotros como cristianos estamos tan acostumbrados a decir, hay que ver si realmente sentimos lo que eso quiere decir. Porque una cosa es formularlo y otra cosa es darnos cuenta que, por ejemplo, cada vez que invocamos el Padre Nuestro, no hacemos una oración, entre comillas voy a decir, religiosa. En el sentido, lo religioso es aquello que busca a Dios, que va hacia Dios. Sino que hacemos una expresión curiosa, casi les diría que supera lo religioso, porque lo que decimos es: venga tu reinado. No voy a ir yo allí, Él viene a mí. Y esa es la inversión de la perspectiva que nos trae Jesús. Dios está interesado en nosotros, no solo nosotros en Él. Dios nos quiere a nosotros, quiere venir a nosotros. Y entonces podríamos decir de una manera general que nuestro Dios es Adviento, es venida.
Dios está siempre viniendo, llegando, arribando, entrando. Como tan hermosamente lo dice esa frase que también forma el copete del testigo fiel, ¿no? Estoy a la puerta y llamo, y el que me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Pero estoy a la puerta y llamo, ¿no? Claro, nosotros acudimos a nuestro instinto religioso, que es el mismo que el de los zulúes, que el de los maometanos, que el de los budistas, que es el de todos. Acudimos a nuestro instinto religioso y decimos, ¿cómo puedo hacer para llegar a Dios? ¿Qué tengo que hacer para entrar al reino? Llegar a Dios. Y entonces Jesús nos responde, sí, podemos hacer un montón de cosas, pero lo decisivo es que Él viene a nosotros. Él está interesado en nosotros. Nuestro Dios es Adviento. Y por eso con el tiempo, a medida que se fue organizando la liturgia en la iglesia, algo que tardó siglos, con el tiempo fue naciendo esto de tener un periodo propio para celebrar el Adviento. Primero, por supuesto, que en relación exclusiva a la Navidad. Ese fue, podríamos decir, el primer significado, pero eso era un tiempo muy breve. Sin embargo, los propios fieles deseaban un periodo de preparación a la venida del Señor, no solo a su nacimiento, a la venida. Por eso, si ustedes se fijan en el Adviento, todo lo que hablamos al principio tiene que ver con la venida final, escatológica del Señor, porque es una preparación muy completa de toda la vida. Por eso también incluye una cierta dimensión penitencial, sin que sea tan fuertemente penitencial como el tiempo de la Cuaresma. Incluye una cierta dimensión penitencial, y de ahí el color morado que tiene. El Adviento nace en España y en las Galias, dos sitios de mucha creatividad litúrgica en los siglos III, IV y V de nuestra era. Incluso le ganaban la plana a Roma en ese sentido, ¿no? Así que primero nació el Adviento en España y en las Galias, está atestiguado en libros litúrgicos de estas dos regiones, y recién después, un siglo más tarde, va llegando a la liturgia romana, donde por supuesto toma ya cuerpo y los liturgos romanos le dan una forma definida, y así va pasando a lo largo de los siglos, ¿no? Entonces llega a nosotros, pero desde un fondo muy antiguo y muy precioso, ¿no? Que es percibir que este Dios está viniendo siempre. Bien, entonces ya más o menos tenemos situado lo que es este Adviento. Ahora, este domingo en particular, domingo primero de Adviento del ciclo A, no solo abre el Adviento del ciclo A, es que abre la totalidad de los ciclos litúrgicos. Abre un periodo de 3 años en la liturgia, en donde recorreremos la vida del Señor, la doctrina del Señor y sobre todo, y lo más importante, el misterio del Señor. Lo recorreremos a lo largo de 3 años. Y el liturgo nos ha dejado una preciosa señal para indicarnos que no tenemos que entender estos ciclos como algo ascendente, que cuando llegue al final olvidamos el principio. No es algo ascendente, sino que es algo que va en profundidad, va como horadando el misterio para sacarle su sentido. Y nos ha dejado una preciosa señal, y que es que el Salmo, con su antífona que cantamos este fin de semana, este domingo, es exactamente igual al Salmo que cantamos el domingo último del ciclo C. Bueno, tan exactamente igual no, aquí lo cantamos entero y ahí hemos cantado una parte. Pero la antífona es la misma y uno diría, pero qué ganas de repetir, claro, porque en esa repetición abrochan el ciclo C con el ciclo A
y nos muestran que no se trataba de un recorrido, podríamos decir así, en donde vamos dejando atrás cosas, sino que estamos profundizando, como si entráramos con una broca así de espiral, ¿no? Entráramos siempre en el mismo sitio. Y eso es la liturgia. Entramos siempre en el mismo sitio. ¿Cuál es ese sitio? El misterio del Señor, el misterio de un Dios que es tan ser, tan amor, tan abundancia, que lo que hace es derramarse. Se derrama como Trinidad, el Padre en el Hijo, como Trinidad, se derrama al mundo como encarnación, se derrama a cada uno de nosotros como Eucaristía, ¿no? Entonces un Dios que está derramándose, viniendo, adviento. Bien, entonces ya más o menos tenemos caracterizado también el lugar que tiene este domingo primero, pórtico de los 3 años litúrgicos. Y ahora sí, vamos a ir a las lecturas. De la primera yo he hecho un vídeo específicamente haciendo una lectura poética completa. Pueden verlo, se los recomiendo, a mí es un vídeo que me gusta mucho, de hace 3 años, pero hoy voy a repetir un poco esencialmente lo que allí dice, sin desarrollarlo demasiado. Todas las lecturas tienen importancia, todas, y además estando en un tiempo fuerte, todas las lecturas están relacionadas entre sí. Más o menos para que se hagan una idea, en los tiempos fuertes, primera lectura y segunda lectura y evangelio están relacionados. El Salmo siempre está relacionado con la primera. Y en el tiempo ordinario, la primera lectura y el evangelio están relacionados y la segunda va por su lado. La segunda generalmente está relacionada con el domingo anterior y el domingo siguiente. La segunda lectura siempre tiene un carácter más moral, podríamos decir así, más práctico, más que nos habla de cómo conducirnos en la vida, mientras que la primera ilumina el misterio del Evangelio, lo ilumina de alguna manera. Por ejemplo, puede contraponer una actitud del Antiguo Testamento con una revelación del Nuevo, puede completar la idea que se da en el Evangelio, puede complementarla, puede anticiparla. Así que la relación entre la primera y el Evangelio nunca es unívoca, pero sí que están siempre relacionados. A veces es más difícil ver la relación, pero siempre están relacionados. Bueno, vamos a ver, aquí la primera se abre con uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. No sé, quizás me quedo corto y diría el más grande profeta del Antiguo Testamento, que es el profeta Isaías. Isaías fue un profeta que vivió en el siglo VIII, en el reino de Judá. En ese momento había 2 reinos en Israel, el reino del norte y el reino del sur. El del sur se llama Judá, y su capital es Jerusalén, y el del norte se llama Israel y su capital es Samaria, y están al tira y afloje, a veces están peleados, a veces colaboran. Eso confunde un poco al lector de la Biblia, que es difícil, si uno no conoce un poco la historia que cuenta la Biblia, es difícil orientarse cuando hablan de un solo reino, cuando hablan de 2, cuando uno cae, cuando el otro... Bueno, en este caso estamos en un periodo en el cual existen los 2 reinos. El reino del sur se llama Judá, tiene su capital en Jerusalén. Se considera ese reino que es el que ha sido verdaderamente fiel a Dios y ha conservado la tradición auténtica del pueblo de Dios. ¿A través de qué? A través de la dinastía de David. Es el reino que conservó la dinastía davídica. Pero resulta que en la época de Isaías ocurre un gran acontecimiento, que es que cae el reino del norte a manos de Asiria. Desaparece. El reino del norte a manos de Asiria. Así que Isaías está en un periodo complicado, porque por un lado Jerusalén tiene las promesas de Dios de sostenerlo, por el otro está Asiria arrollando todo el Oriente Medio. Así que, ¿qué va a pasar en Jerusalén? Bueno, ese punto crucial de la historia le tocó
a Isaías. Y lo vamos a ver aparecer esta misma cuestión en otros momentos del mismo Adviento, porque tiene mucho que ver con esto de que Dios viene a salvar al hombre. Bueno, Isaías es el libro más largo del Antiguo Testamento, tiene 66 capítulos, y no todo es de este Isaías del siglo VIII, sino que en realidad el libro comprende la obra de por lo menos 2 o 3 quizás profetas, y fue compuesto a lo largo de 3 generosos largos siglos. Así que cuando uno dice Isaías, depende en qué capítulo del libro se ubique, está hablando del profeta del siglo VIII o de alguno de los posteriores. Como los posteriores no sabemos cómo se llamaban, porque están todos dentro del libro de Isaías, entonces los llamamos segundo Isaías y tercer Isaías. Algunos solo reconocen 2, otros reconocen 3, bueno, eso aquí es indiferente para lo que estoy explicando. Entonces, para que quede claro, del capítulo 1 al 39 es el primer Isaías, siglo VIII a.C., situación crítica en Jerusalén. Podría caer, pero no cae. Siguiente, capítulos 40 hasta el 55 o hasta el 66, según si se toman dos, un segundo Isaías o un segundo y un tercero. La situación ha cambiado, Jerusalén sí ha caído, Jerusalén está en el exilio, está en Babilonia, y desde allí va a ser llamada por Dios a reconstruir la comunidad y a reconstruir el templo. Segundo Isaías, un profeta anónimo, pero que es una verdadera delicia, en muchos sentidos, y un profeta de la esperanza bíblica, que será nuestro gran profeta de la esperanza cristiana. Por eso también se lee mucho en el Adviento el segundo Isaías. El segundo Isaías se lee en todo el año litúrgico. Bueno, también el primero, porque Isaías realmente es el poeta, el profeta, no me confundí, en realidad poeta y profeta van muy de la mano. Es el profeta más poético de todo el Antiguo Testamento, más completo, más precioso. Bueno, aquí estamos ante una visión, capítulo 2 de Isaías, una visión que prácticamente se puede decir que abre el libro, ¿no? Pero no es un poema que sea del todo original de él, en realidad es un poema que quizás circulaba ya. ¿Por qué lo sabemos esto? Porque también el profeta Miqueas, que es casi contemporáneo, es un poquito anterior y es del reino del norte, o sea que es de otro territorio, sin embargo tiene el mismo poema, pero lo terminan distinto. El último verso es distinto en Isaías y en Miqueas. Cada uno de los dos ha retomado este poema de una manera muy creativa, muy propia. Bien, ¿de qué habla este poema? Este poema convoca a los hombres a Jerusalén y nos puede llamar la atención si pensamos de cuándo estamos hablando del siglo VIII, antes de Cristo. Nos puede llamar la atención que es un poema universalista. Habla de todos los hombres, no habla del pueblo de Israel, no habla del pueblo de Judá, no habla solamente de la pequeña comunidad, habla de todas las naciones. Y habla además de ellas con un sentido muy positivo. Se visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. En los días futuros estará firme el monte de la casa del Señor, en la cumbre de los montes más elevado que las colinas. Hacia él confluirán todas las naciones. Fíjense qué fórmula, Hacia él confluirán y los vemos subir a esa colina. Jerusalén es una ciudad elevada, y uno de sus montes, el monte Sión, lo identificamos con la colina del templo. En realidad el templo no está exactamente en el monte Sión, pero dentro de la Biblia, cuando se habla de monte Sión, se habla del templo de Jerusalén, ¿no? El monte de la casa del Señor.
Bueno, ese monte es como un gran imán que atrae a todos los pueblos. Hacia él confluirán todas las naciones. Y aquí es un verbo hermosísimo, que es el verbo este que traducimos como confluir, es el mismo que se usa para decir el fluir de los ríos. Solo que obviamente los ríos fluyen hacia abajo, no hacia arriba. Pero aquí son ríos de gente que fluye hacia la colina, donde está el templo. Hacia él confluirán las naciones. Caminarán pueblos numerosos y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas. De paso, noten esto que es lo propio de la poesía bíblica y que nunca debemos olvidarlo, y que es que procede siempre por repeticiones, de a dos versos. Lo que para nosotros sería un verso, para la poesía bíblica son dos que expresan una misma idea o una idea contrapuesta. ¿Ven? En la cumbre de las montañas, más elevado que las colinas. Dístico. Hacia él confluirán todas las naciones, caminarán pueblos numerosos. Dístico. Venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Dístico. ¿Ven? Cada segundo verso va, en este caso, completando el sentido del primero. Pero se trata siempre de repeticiones. Eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno lee en misa. Pescar cuáles son esos dísticos y leerlos como una unidad. En la misa, lamentablemente, se proclaman generalmente muy mal estos textos, empezando porque no se tiene en cuenta esto. Bueno, y también esto da lugar a esa sensación que uno tiene en la Biblia, que es que cuando va leyendo dice, pero aquí repite mucho. Claro que repite mucho, ese es su estilo. Su estilo es poético, y en la poesía bíblica, en vez de tener metro y de tener rima, tiene repeticiones. Bueno, Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, la palabra del Señor de Jerusalén. ¿Ven? Nuevamente, son todos dísticos. Bueno, fíjense, toda la primera parte está en subida. Venid, subamos al monte del Señor, hacia Él confluirán, Él nos instruirá, marcharemos, todo va en subida, todo va hacia arriba, llega al monte. Y ahora empieza al revés, porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Juzgará entre las naciones, será árbitro de pueblos numerosos. Y ahora viene un verso que prácticamente se ha independizado de este poema. De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. Un dístico precioso que le habla a la ilusión más profunda del hombre, que es tener, aunque sea una hora de su vida, donde no haya una guerra. Porque si hay algo que es universal, es que siempre hay guerra, en algún punto del planeta. Y cuando se acabó esta, empezó aquella, y aquella empezó un mes antes, y aquella... De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. Parece que queremos la paz, pero no tenemos forma de hacerla, y efectivamente no tenemos forma humana de hacer la paz. Entonces, la gran promesa de Dios se cifra en la palabra paz. Así como cuando Jesús se aparece resucitado y les dice, paz a vosotros. De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. ¿Ven cómo cambió? Toda la primera parte era puro movimiento, íbamos subiendo. Y ahora de Sión saldrá la ley, se invierte el movimiento y desciende hacia todos los hombres. ¿Y qué les lleva? Paz. Segunda estrofa, segunda gran estrofa. La primera, la subida de las naciones. La segunda, el descenso a los hombres de la paz, porque Dios viene, Dios es Adviento. Y ahora la muy pequeña estrofa final, que es creación de Isaías, porque esto no está en el mismo poema que trae Miqueas, es creación de Isaías y podríamos decir es el mensaje de su visión. Casa de Jacob, venid, caminemos a la luz del Señor. Y uno diría, ¿y eso qué tiene de tan original? Bueno, pues tiene mucho, porque todo el poema hablaba de las naciones, todo el poema hablaba de todos los pueblos,
todo el poema hablaba de llevar paz a los hombres. Pero resulta que en este final el profeta, con la boca que usa, le dice a los suyos: casa de Jacob, venid, caminemos a la luz del Señor. Aquí el foco general ese que iluminaba todo se concentra exclusivamente en los creyentes. Y le habla a la casa de Jacob, nos habla a nosotros. Le dice al creyente para qué está en este mundo. Porque uno puede andar despistado y creer que Dios te hace creyente para que te salves tú, ¿no? Para que te vayas tú al cielo. Pero resulta que el final dice otra cosa. O sea, el cielo ese es algo que Dios prepara para todos los hombres. Ya sé, no me meto en el complicado problema de si entran o no entran todos los hombres, eso lo sabe Dios, pero Él lo prepara para todos los hombres. Y de Sión saldrá la ley para todos los hombres, y la paz se derrama sobre todos los hombres. Y entonces yo me pregunto, ¿para qué somos creyentes? Y total, me basta con pertenecer a todos los hombres y ya está. Bueno, pues resulta que Dios me da una tarea que es caminar ahora, no cuando salga para todos los hombres, sino ahora a la luz del Señor. Somos un anticipo, somos la prenda de que esto es verdad. Somos el testigo que Dios deja en el mundo para mostrarle al mundo que su promesa es cierta y firme. Así que miren si tenemos para hacer. Tenemos para dar testimonio de que Dios es veraz. Casa de Jacob, venid, caminemos ahora mismo a la luz del Señor. No cuando salga la ley de Sion, no cuando la palabra del Señor salga de Jerusalén, sino ahora. Casa de Jacob, venid, caminemos a la luz del Señor. Nosotros los creyentes somos aquellos que nos hemos anoticiado antes que nadie de que Dios es Adviento. Y por eso abrimos con este poema nuestro Adviento. Bien, pasamos al Salmo. El Salmo responde un poco al poema de Isaías con este himno a Jerusalén tan precioso que lo tenemos todos en la memoria por la hermosa adaptación del Salmo que se ha hecho musical. Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Bueno, ustedes piensen que si para nosotros es realmente enfervorizante leer un texto como este, porque lo transponemos interiormente en la Jerusalén del cielo, lo transponemos interiormente en la degustación de los bienes de Dios, en la degustación del encuentro con Dios, hacemos todas esas transposiciones en nuestro espíritu, sin pensarlas, simplemente es lo que le brota del corazón a un creyente, ¿no? Imagínense lo que sería para el salmista, cuyo templo de Jerusalén era el único posible, porque era una religión que tenía un único templo, el de Jerusalén. No había ningún otro templo. Pues fíjense lo que puede ser el sentimiento, si para nosotros es un sentimiento de fervor pensar en la Jerusalén celestial, que es aquello que Dios nos promete en su Adviento. Imagínense lo que es pensar en un templo que está a X kilómetros y tengo que hacer la peregrinación. Bueno, eso es el sentimiento de este salmo. Por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios te deseo todo bien. Ese final es precioso. Bueno, y ahora viene San Pablo, Carta a los Romanos, capítulo 13. Carta a los Romanos es un tratado de teología, es complicada, y es al mismo tiempo una carta fundamental, porque es una carta en donde San Pablo desgrana el sentido profundo de nuestra fe en Cristo, que se funde con la salvación de cada hombre. Es a la vez una gran alabanza de Cristo y un gran canto a su obra en nosotros, ¿no? Carta a los Romanos. Esto ya estamos casi al final de Carta a los Romanos, y entonces estamos en lo que se llama la sección parenética, o sea, la sección exhortativa. Aquí ya está hablando
de cómo podemos llevar todo eso de lo que habló en la carta a nuestro día a día, cómo tiene que cambiar nuestra vida cuando nos anoticiamos de ese Dios que viene a nosotros, ¿no? Y entonces dice, comportaos reconociendo el momento en que vivís, pues ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe. Y uno diría, eso es una verdad de perogrullo, ¿eh? Es lógico, yo soy un día más viejo y por lo tanto estoy más cerca de el momento decisivo en el que pasaré de esta vida a la vida eterna. Entonces, claro que está más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe. Y si Cristo va a volver al fin de la historia, es lógico que hoy, en 2025, esté más cerca que cuando empezó la fe hace 2025 años. Entonces, esto parece una verdad de perogrullo, pero si lo leemos un poco más finamente, nos enseña algo muy importante y que no es cronológico. Es verdad que mi hoy está dentro de una cronología. Ayer, hoy, mañana. Entonces está dentro de un curso de tiempo. Y mi hoy de hoy está más cerca de mañana que mi hoy de ayer. Esto es obvio y es simple lógica cronológica. Es el simple decurso del tiempo. Pero en cada punto de ese curso del tiempo entra el hoy de la salvación de un Dios que es adviento, que es venida. Entonces, si lo leemos más finamente, comprendemos mejor lo que nos está diciendo San Pablo. Dice, reconociendo el momento en que vivís, pues ya es hora de despertaros del sueño. O sea, esto no es un simple curso de hoy, y mañana se transforma en hoy, y pasado se transforma en mañana, y traspasado se transforma en pasado, y vamos sumando días y volviéndonos viejos. No es eso de lo que está hablando, sino que en cualquiera de esos momentos, y yo les diría en todos esos tiempos, se produce el hoy de la venida de Dios a nuestra vida. Comportaos reconociendo el momento en que vivís, que no es simplemente sumar un día tras del otro. Eso es lo que hace el mundo, suma un día tras del otro. Por eso se angustia de que pasen los días y no logremos nada. Mientras que nosotros podemos reconocer, casa de Jacob, caminemos a la luz del Señor, podemos reconocer el momento en que vivimos. La salvación ahora está más cerca, ahora. Hoy. Aquí aparecen dos palabras que utiliza Jesús en su primer proclamación. La primera con la que abre el Evangelio de San Marcos es: el reinado de Dios se ha acercado. Ha llegado el momento, el reinado de Dios se ha acercado. Y esas dos palabritas nos aparecen aquí, el momento y estar cerca. Porque es esencial al mensaje de Jesús, el adviento de Dios en Jesús. Entonces, ¿de qué nos habla aquí San Pablo? Nos dice, bueno, si reconoces el momento, entonces tu vida toda entera cambia. ¿Y cómo cambia? Bueno, por ejemplo, aquí da consejos prácticos. Andemos como en pleno día, con dignidad, no comilonas, no borracheras. Bueno, todo eso que distrae al hombre para olvidarse del curso del tiempo. Comilonas, borracheras, lujuria, desenfreno están para olvidar el tiempo. Evasiones para olvidar el tiempo. Entonces dice, si reconoces el momento, ya no necesitas nada de eso. Andemos como en pleno día, con dignidad. ¿Por qué? Porque nuestro día que se hace noche, noche que se hace día, se transforma entero en un día. Casa de Jacob, venid, caminemos a la luz del Señor. Fíjense el hilo que une la primera lectura y la segunda. Qué sutil, qué hermosa la imagen de la luz. La luz, caminar en pleno día. Y ahora vamos al Evangelio, el Evangelio de San Mateo, con una imagen muy interesante, muy curiosa, una parábola muy curiosa,
vamos a tratar de ver por qué, pero que la podemos confundir con otras lecturas. Ustedes saben que del anecdotario bíblico se pueden hacer muchas lecturas, de cualquiera de las escenas de Adán y Eva, del arca de Noé, de cualquiera de ellas se pueden hacer muchas lecturas. Y el arca de Noé es un momento muy crucial dentro del relato del Génesis, así que hay muchas lecturas cruzadas. Y una de ellas es la que hace la primera carta de Pedro, y que es impactante, es interesante, ¿no? Porque dice que el mundo era impío y estaba sumido en la impiedad, y entonces un buen día Noé subió al arca y ese día se salvaron solo 8 personas cruzando el agua. Y obviamente la carta de Pedro está, digamos, en paralelo con la idea de que el bautismo, que es para pocos, es lo que nos salva en un mundo impío. Hace esa metáfora. El mundo impío, el agua que es el bautismo, el arca que es el nacimiento en la iglesia, y los pocos que somos siempre en comparación con el mundo. Muy linda lectura, pero no tiene nada que ver con esta, y tendemos a confundirlo. Tendemos a confundirla. Sobre todo en esta idea del mundo que es impío. Aquí no se habla de ninguna impiedad. Aquí se dice simplemente que en los días antes del diluvio la gente comía y bebía, se casaban los hombres, las mujeres tomaban esposo. Es decir, ¿qué hacían? Vivían su vida. Vivían distraídos, esas comilonas y borracheras que nos distraen, que si las miramos horizontalmente, simplemente vivían distraídos. No pone el acento en esa impiedad, pone el acento simplemente en que el ser humano vive como distraído. Pero un buen día resulta que hasta el día en que no entró en el arca, y cuando menos lo esperaban, llegó el diluvio y se lo llevó a todos. Entonces, es una advertencia a estar, no al mundo impío, sino a nosotros, a estar despiertos, preparados, porque llega en cualquier momento ese Dios que es Adviento, completa su advenimiento, en cualquier momento. Y acude para esto a la figura, una figura difícil de interpretar, que es el Hijo del Hombre. La expresión Hijo del Hombre es una expresión muy compleja, es un arameísmo, en principio quiere decir simplemente un ser humano. Incluso hasta según el contexto lo podríamos traducir como fulano, o sea, cualquiera. A veces se usa, depende de los contextos, a veces se usa equivalente a lo que en español es un servidor, es decir, es una autorreferencia humilde. ¿Quién ha hecho esto? Un servidor, o sea, yo. Pero en vez de ser un yo fuerte, es una autorreferencia humilde. A veces la expresión Hijo del Hombre puede usarse en ese sentido. De hecho, hay una traducción bíblica, Nueva Biblia Española, que este fragmento lo traduce así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga este hombre, pasará como en tiempo de Noé. O sea, lo entiende como autorreferencia humilde. ¿Es posible eso? Sí, es perfectamente posible. Y la primera entonces, un hombre cualquiera, desconocido, no sabemos quién es, fulano. La segunda es autorreferencia humilde. Y el tercer sentido proviene del libro de Daniel, cuando nos habla del hijo del hombre, de un hijo de hombre. Él quiere decir un desconocido, pero la expresión un hijo de hombre viniendo entre las nubes del cielo, la expresión se recibió mesiánicamente. Y entonces la expresión hijo del hombre puede entenderse en un sentido mesiánico. Es el Mesías desconocido que llega a nosotros. Cualquiera de esas tres va bien aquí, sobre todo la segunda y la tercera. Bien, ¿cómo la usó Jesús? En realidad es una expresión que se ve que él le tenía especial aprecio, y la utiliza en muchas frases dentro de los evangelios. Y
precisamente en ese uso se ve que él quiere evitar determinar el significado. Así que lo tenemos que recibir en el misterio. Aquello que viene es la consumación, yo lo pensaría así, la consumación del hombre. Y eso que viene lo podemos identificar, por supuesto, con la segunda venida del propio Jesús. Entonces sería una autorreferencia humilde, pero ven, no se trata de determinar demasiado lo que quiera decir Hijo del Hombre. Sí que es una expresión que tiene un sentido de futuro, desde luego, y tiene un sentido de misterio, siempre. Bueno, ¿por qué les decía que es una parábola curiosa? Fíjense, comprended, si supiera el dueño de casa a qué hora bien de la noche viene el ladrón, ¿quién es aquí el dueño de casa y quién es el ladrón? Miren qué inversión, porque normalmente el dueño de casa es Dios y el ladrón es el que asalta. Pero aquí es al revés. El dueño de casa somos nosotros y el ladrón es Dios que viene, ese Dios que es Adviento. Y se abre un boquete en nuestro tiempo, ese hoy de Dios que rompe nuestro tiempo como un boquete. Miren qué imagen más curiosa utiliza aquí. Comprender que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría que abrieran un boquete en su casa. Por eso está también vosotros preparados. O sea, nos iguala al dueño de la casa, no al ladrón. Porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre, que es comparado aquí con el ladrón. Así que miren qué semejante inversión ha hecho de la imagen. Bueno, efectivamente en este mundo se puede decir que Dios nos entregó este mundo como nuestra casa. Y somos los dueños de casa. Bueno, ¿y cómo estamos en esa casa? Estamos con comilonas y borracheras pasando el tiempo tratando de no pensar en que el tiempo fluye y huye. No pensar, o bien estamos atentos al momento, al instante, en cuanto escuchamos el primer ruidito de que la pared se está horadando, el ladrón está queriendo entrar, y entonces, bueno, ¿yo qué haría? Pues primero afirmar un poquito más la pared, pero además me voy por el otro lado y lo busco al ladrón y lo hago pasar, porque el ladrón es el propio Hijo del Hombre. Así que tiene una resolución medio rara esta parábola, porque por un lado uno no quiere que entre el ladrón, pero por el otro el hoy de Dios es aquello que precisamente colma todas nuestras esperanzas. El hoy de Dios, el hoy del Dios como Hijo del Hombre, es ese Adviento que ya ha advenido, que ya ha venido hacia nosotros. Les deseo un feliz Adviento, una buena preparación espiritual en todos los sentidos y no solo para la Navidad y mucho menos para hartarse de comida, sino una preparación para hartarnos de la luz del Señor, llenarnos de esa luz del Señor a la que nos invita Isaías. Casa de Jacob, venid, caminemos a la luz del Señor. Bueno, muy bien, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.